Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para dos hermanitas muy hermosas que nos ven desde Miami, Florida. Naila y Mila, su papá Marlon y su mamá Verónica le envían muchos besitos. El libro que leeremos hoy se titula Honestamente, Caperucita era muy vanidosa. Y sin más, comencemos. Honestamente, Caperucita Roja era muy vanidosa. Un libro escrito por Tricia Speed e ilustrado por Gerald Gerlais. ¡Ñam, ñam! ¡Ay, perdón! Estaba terminando mi almuerzo. Me llamo Feroz. Lobo Feroz. Seguramente has oído el cuento de Caperucita Roja, esa niña y su abuelita, ¿no? Casi todo el mundo conoce la historia, pero mi versión es diferente, te lo aseguro. Una vez me quedé sin comida, completamente. La alacena estaba vacía, la nevera también. Ya me había comido las verduras y las frutas de la huerta, todas. Otros lobos habrían comido animales del bosque, ardillas, conejitos y ardillas listadas. Pero yo soy vegetariano. De verdad, no como carne. Bueno, por lo menos lo intento. Me encantan las manzanas de todo tipo. En serio. Pero faltaba mucho tiempo para la temporada de manzanas. No había comido en varias semanas. Me sonaba el estómago, gemía y aullaba, incluso rugía. Entonces, mi sentido del olfato tomó cartas en el asunto. Sniff, sniff, olfateé. ¿Qué era eso? Una niña. Sniff, sniff, olfateé. ¿Qué era eso? Un pastel, mantequilla, en el bosque. Tenía que investigar. Allí estaba Caperucita Roja. Era gordita y jugosa, como una manzana grande y dulce. Caperucita movió su capa. ¿A que es hermosa?, dijo. Sí, contesté. ¿Y yo soy hermosa?, preguntó. Se estaba mirando en un charco. Con esta capa soy incluso más hermosa, dijo. Esa niña era una vanidosa. Mi estómago rugió. Caperucita Roja se acarició el cabello. Mamá dice que esta capa me favorece. Mi piel brilla como si fuera una perla. O como la carne de una manzana madura, pensé relamiéndome el hocico. Recuerda, no había comido en varias semanas. Había llegado la hora de devorar algo. Pero entonces Caperucita Roja dijo: estoy deseando ver a la abuelita y mostrarle lo hermosa que estoy hoy. Le llevo un pastel y la mantequilla de mamá. Mi estómago aulló. 2 comidas, pensé. La abuela para desayunar y Caperucita para almorzar. Y el pastel y la mantequilla de postre. ¿Dónde vive tu abuelita?, pregunté. Caperucita Roja señaló. Por ahí, en el claro, en una casa color café. Sabía dónde estaba esa casa y tenía un plan. ¿Vamos a jugar un juego?, dije. Caperucita Roja sonrió. ¿Soy muy buena en los juegos? Seguro que sí, dije. ¿Tú vas por este camino? Yo iré por ese. Vamos a ver quién llega antes a casa de tu abuelita. Llegaré yo, dijo. Soy la más hermosa y la más rápida. Seguro que sí, dije. Mi estómago suplicaba comida. Antes de que empezara a rugir, salí corriendo. Nadie conoce el bosque mejor que yo. Elegí el camino más corto. Sniff, sniff, olfateé. ¿Qué era eso?
ambientador con olor a manzana. Toc, toc, toqué la puerta. ¿Quién es?, dijo una voz. Tu nieta, contesté. Te traje un pastel y la mantequilla de mamá. La puerta está abierta, dijo la abuelita. La abuelita se colocó su gorro de dormir. Es verde, dijo. ¿No es hermoso? Hermoso como una manzana verde, pensé. ¿Yo soy hermosa?, preguntó la abuelita. No sé si habrás oído el dicho, de tal palo tal astilla. Bueno, pues es cierto. Ñam, ñam, me tuve que comer a la abuelita. No estaba tan rica como una manzana verde, pero no estaba mal. Pero seguía teniendo hambre. Toc, toc. Caperucita Roja tocó a la puerta. ¿Quién es?, pregunté metiéndome en la cama de la abuelita. Tu nieta, contestó Caperucita Roja. Te traje un pastel y la mantequilla de mamá. La puerta está abierta, dije. Caperucita Roja entró y se miró en el espejo. ¿No es hermosa mi capa, abuelita?, dijo. Yo soy hermosa. Apreté los dientes. Abuelita, dijo Caperucita Roja, ¿qué ojos tan oscuros tengo? Dije, del color de las semillas de una manzana. Abuelita, dijo, ¿qué orejas más perfectas tengo? Dije, tienen forma de un trozo de manzana cortada. Abuelita, dijo Caperucita Roja, ¿qué labios rojos más hermosos tengo? Dije, del color de una manzana madura. Abuelita, dije, ¿qué piel tan hermosa tengo? ¡Ñam, ñam! ¡Me la comí! ¿Qué puedo decir? Las cosas se ven de otra manera cuando tienes hambre. No sabía manzana, de hecho, sabía un poco a podrido, pero era mejor que nada. Además, me comí el postre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ay, amiguitos, qué graciosa esta historia de Caperucita Roja contada por el lobo. Realmente, esta Caperucita era muy vanidosa y su abuelita también. Cuando alguien es vanidoso, se preocupa mucho por cómo se ve y quiere que todos los demás también lo hagan. A veces, pueden gastar mucho tiempo mirándose en espejos o pensando en ellos mismos, en lugar de prestar atención a otras cosas emocionantes. Es como si el espejo mágico les hiciera pensar que solo lo que ellos hacen o cómo se ven es importante. Pero la verdad es que todos somos importantes y especiales de diferentes maneras, no solo por cómo nos vemos. Es bueno cuidar de ti mismo y verse bien, pero ser vanidoso significa pensar solo en uno mismo y no prestar atención a los sentimientos y necesidades de los demás. Recuerda que todos somos valiosos por lo que somos por dentro y por fuera, no solo por nuestro reflejo en el espejo. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!